Me van a decir que a lo mejor esta comparación es un poco rara, pero creo muy pertinente hacerla, porque tenemos, por un lado, al mejor presidente que ha tenido México en los tiempos modernos, y por otro lado, tenemos al presidente del PRI, también senador de la República, Alejandro Moreno. En aquel momento, ¿por qué hago esta comparación? Tengo que hacer ese descargo de responsabilidad. No era López Obrador presidente de la República, ¿ok? Porque de ninguna manera puedo comparar a un presidente con un presidente de partido, que por cierto, como bien dijo Gabriel Hernández, el grado de repudio que tiene es de los más altos. ¿Y en dónde radica la diferencia? Alejandro Moreno, como pueden ver, y le pido por favor que el tiempo de la moción se me sume al tiempo de ella, porque yo la voy a leer personalmente. Alejandro Moreno va a acusar ante el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, el expresidente presidente Andrés Manuel, acude ante la Organización de las Naciones Unidas. Dos cosas completamente diferentes. Y lo que siempre, estos últimos meses lo he dicho de forma contundente, y aquí está la prueba de ello. Mientras los de ese partido político, que lamentablemente no le hacen nada de honor a lo que representó el PRI hace muchísimos años, hoy es la decadencia de ese partido, simple y sencillamente fue a defender su dicho. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿a quién fue a defender? Fue a defender a nuestras hermanas y hermanos migrantes, fue a defender al pueblo de México. Y lo voy a leer porque dice claramente en el 6º párrafo de la del presidente Andrés Manuel. Es un hecho que las órdenes dictadas por el mandatario de Estados Unidos para construir un muro en la frontera y perseguir a los migrantes en este país violan en diversos aspectos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documentos fundamentales de la legalidad internacional y referentes obligados de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la ONU, incluidos los Estados Unidos de América. En virtud de lo anterior, y dado que la subordinación del presidente Enrique Peña Nieto a los dictados estadounidenses equivale a una total ausencia del gobierno de México, venimos a solicitarle que tenga como presentada esta queja y la eleve a las instancias correspondientes. Esa es la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros, entre los que hoy queremos representar y queremos que nuestro pueblo salga adelante. Y lo peor de todo es que la acusación que fue a hacer el presidente del PRI, que lo hizo como presidente de un partido, es senador al mismo tiempo, pero es presidente de un partido, no tiene fundamentos. Y no tiene fundamentos porque tenemos nosotros el tema de la inviolabilidad parlamentaria, consagrados en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también a la ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí dice claramente que la garantía institucional asegura la libre deliberación y posibilita que un legislador pueda hablar sin temor a represalias o reclamaciones por lo proferido, de tal manera que lo tiene que hacer en su calidad de senador de la República, ya sea en esta tribuna o en una comisión. Fuera de ello, y al tratar de torcer la ley diciendo que es presidente de un partido, señores, por favor, legisladores, no nos hagamos tontos y no pretendamos engañar a la gente en México. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta. Aprovecho esta tribuna para enviar un saludo y deseos de pronta recuperación a nuestra presidenta Laura Itzel Castillo por ese accidente en casa que tuvo y esperamos que pronto regrese a sus funciones porque aquí la queremos, la extrañamos y la reconocemos. Ahora bien, con su permiso, presidenta, compañeras, compañeros. Definitivamente tenemos grandes noticias en México, muy positivas, pero al mismo tiempo tenemos grandes mentiras. Y la gente de México no se merece eso, las personas de nuestro país no se lo merecen. Por un lado tenemos a una presidenta que todos los días en su mañanera, a la que todos quieren ir, especialmente los de oposición, para tener 5 minutos de fama, pero que pues no lo van a tener. Definitivamente esperamos y confiamos en que no los van a tener. La presidenta ha presentado muchísimas cosas y una de ellas ha sido que la CIRT, todas las empresas de radio y comunicación han dicho a través de un comunicado que están de acuerdo con los lineamientos que se están construyendo en nuestro país
para garantizarle al pueblo de México el derecho de las audiencias. Como siempre digo, ante las mentiras, los hechos, y estos son datos y no relatos. Lo que acabamos de escuchar en esta tribuna es una editorial, es una opinión, y lo que presentó la industria de la radio y la televisión a través del comunicado es un hecho. Ahí lo tenemos. Segunda cosa importante, quisieron venir a decir acá que no se ha hecho nada con el tema del sargazo. Y todavía la semana pasada nuestra presidenta presentó junto a hoteleros de Quintana Roo, ahí estuvo con ellos y también los invitó a la mañanera, y ahí mismo presentan la estrategia contra el sargazo. Una inversión de más de 2.700 millones de pesos. Me apena mucho que quien habló del tema ya no se encuentre aquí en el Pleno, porque no sé con qué cara se subió a esta tribuna a decir eso, cuando lo que les acabo de decir pasó la semana pasada. Como que andan un poco atrasados de noticias. También, por otra parte, creo que estamos de acuerdo en que lo que pasó con el aguacate, esa suspensión momentánea, inmediatamente la presidenta salió, convocó al Gabinete de Seguridad, convocó a la Secretaría de Economía, se pusieron a trabajar y no pasaron más de 3 días y nuevamente se reanuda la exportación del aguacate mexicano paulatinamente a Estados Unidos. Logró conjuntamente también con su Gabinete de Seguridad tener una reducción del 51% de los homicidios dolosos en este país. De igual manera, pensaban que no, pero el Producto Interno Bruto creció en 2.6% con respecto al año anterior. Y además de eso, la inflación está en los mínimos históricos desde el 2020. Y le sumamos que el dólar se mantiene a 17.06%. Todos esos son datos y no relatos, son hechos. Por lo que de este lado y lo que han dicho, se quedan fuera de. Otro contraste que yo quiero hacer en esta tribuna y que me parece de lo más pertinente, voy a pedirle, Presidenta, por favor, una moción de ilustración. Si son tan amables, por favor. Gracias. Me van a decir que a lo mejor esta comparación es un poco rara, pero creo muy pertinente hacerla, porque tenemos, por un lado, al mejor presidente que ha tenido México en los tiempos modernos, y por otro lado, tenemos al presidente del PRI, también senador de la República, Alejandro Moreno. En aquel momento, ¿por qué hago esta comparación? Tengo que hacer ese descargo de responsabilidad. No era López Obrador presidente de la República, ¿ok? Porque de ninguna manera puedo comparar a un presidente con un presidente de partido, que por cierto, como bien dijo Gabriel Hernández, el grado de repudio que tiene es de los más altos. ¿Y en dónde radica la diferencia? Alejandro Moreno, como pueden ver, y le pido por favor que el tiempo de la moción se me sume al tiempo de ella, porque yo la voy a leer personalmente. Alejandro Moreno va a acusar ante el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, el expresidente Andrés Manuel, presidente Andrés Manuel, acude ante la Organización de las Naciones Unidas. Dos cosas completamente diferentes. Y lo que siempre, estos últimos meses lo he dicho de forma contundente, y aquí está la prueba de ello. Mientras los de ese partido político, que lamentablemente no le hacen nada de honor a lo que representó el PRI hace muchísimos años, hoy es la decadencia de ese partido, simple y sencillamente fue a defender su dicho, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿a quién fue a defender? Fue a defender a nuestras hermanas y hermanos migrantes, fue a defender al pueblo de México. Y lo voy a leer porque dice claramente en el 6º párrafo de la del presidente Andrés Manuel: es un hecho que las órdenes dictadas por el mandatario de Estados Unidos para construir un muro en la frontera y perseguir a los migrantes en este país violan en diversos aspectos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, documentos fundamentales de la legalidad internacional y referentes obligados de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la ONU, incluidos los Estados Unidos de América.
En virtud de lo anterior y dado que la subordinación del presidente Enrique Peña Nieto a los dictados estadounidenses equivale a una total ausencia del Gobierno de México, venimos a solicitarle que tenga como presentada esta queja y la eleve a las instancias correspondientes. Esa es la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros, entre los que hoy queremos representar y queremos que nuestro pueblo salga adelante. Y lo peor de todo es que la acusación que fue a hacer el presidente del PRI, que lo hizo como presidente de un partido, es senador al mismo tiempo, pero es presidente de un partido, no tiene fundamentos. Y no tiene fundamentos porque tenemos nosotros el tema de la inviolabilidad parlamentaria, consagrados en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también a la ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí dice claramente que la garantía institucional asegura la libre deliberación y posibilita que un legislador pueda hablar sin temor a represalias o reclamaciones por lo proferido, de tal manera que lo tiene que hacer en su calidad de senador de la República, ya sea en esta tribuna o en una comisión. Fuera de ello, y al tratar de torcer la ley diciendo que es presidente de un partido, señores, por favor, legisladores, no nos hagamos tontos y no pretendamos engañar a la gente en México. Definitivamente, lo que podemos ver de todo lo que hemos tenido en este debate es que tenemos una presidenta que todos los días trabaja por México. Tenemos a un presidente, expresidente, pero le decimos con mucho cariño presidente, que trabajó y siempre luchó por el pueblo de México. Y seguimos teniendo una oposición que lo único que tiene para decir son mentiras. Lo único que pretende hacer a través de esas amenazas yendo a Estados Unidos es una censura. Como no puede dar golpes físicos, entonces los hace a través de las amenazas, diciendo que les van a quitar las visas y demás. Discúlpeme, no les tenemos miedo. Y si se fijan, en cada una de las publicaciones de ustedes, PAN, PRI, voy a decir un poquito de MC, lo único que van a encontrar es autoritarismo y censura, porque de libertad no saben y no tienen nada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Rosario Orozco Caballero del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2.5 minutos en el tiempo que cede el Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Senadora presidenta. Cada vez que la derecha pierde fuerza en México, busca recuperarla al amparo de Estados Unidos. Hablan de libertad, pero pretenden que desde el extranjero se presione a nuestras instituciones. Se presentan como defensores de la democracia, pero si una resolución no les favorece a sus intereses, amenazan a quienes se atrevieron a emitirla. Así entienden ellos la democracia: válida cuando ganan, ilegítima cuando pierden, es decir, una democracia con tentillo. Nosotros defendemos una relación de cooperación y respeto con los Estados Unidos, pero siempre una relación entre iguales. Y mientras algunos recorren el extranjero hablando mal de nuestro país y de nuestras instituciones, México sigue trabajando. En seguridad, nadie afirma que la tarea esté terminada, pero hoy ocurren en promedio 44 homicidios menos cada día. La economía sigue creciendo. Tan solo durante el segundo trimestre del año, la economía creció 1.5%. La inflación anual bajó de 3.12% y México mantiene su estabilidad económica frente a un escenario internacional complejo. El salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026. Esto significa una mayor capacidad para atender las necesidades de una familia y un ingreso más digno para millones de trabajadores. No son solamente cifras, son 13.4 millones de personas cuyas vidas cambiaron al salir de la pobreza. Presidenta, solicito una moción de ilustración. Con gusto. Adelante la moción de ilustración, hasta por 1 minuto. Aquí tenemos un comunicado
publicado el año pasado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, sobre la reducción de la pobreza en nuestra región. Ahí está. ¿Sí? Es el comunicado que dio la CEPAL sobre la reducción de la pobreza en nuestra región. Daré lectura al tercer párrafo del apartado que dice pobreza monetaria y multidimensional. Este párrafo dice: la reducción de la cantidad de población en situación de pobreza a nivel regional en 2024 se explica principalmente por los resultados de México. Así, se reconoce en el mundo como el país que más contribuyó a reducir la pobreza en toda América Latina y el Caribe, gracias a su política impuesta, fue nuestro país. Gracias, diputada senadora. Este resultado responde a una política que da resultados y que decidió que el salario dejara de ser una condena a la pobreza, pero sobre todo pertenece al esfuerzo de millones de mexicanos y mexicanas que trabajan y salen adelante todos los días. Los resultados son tangibles y también deben reconocerse. Aumentó el salario, disminuyó la pobreza, la economía sigue creciendo, se contiene la inflación y nuestra moneda mantiene fortaleza. Concluye, diputada. México no está vencido, México está de pie, avanza con dignidad y mantiene su fuerza económica ante el mundo, aunque la oposición le moleste. México tiene rumbo y la transformación está dando resultados en nuestro país. Sigamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.